Bienvenidos una vez más a nuestra clase de la escuela bíblica. Es nuestra quinta semana. Qué rápido que pasa el tiempo. Cada vez que tengo la oportunidad les animo a seguir estudiando, a seguir leyendo. Estamos creando en nosotros esta forma de estudiar la palabra de Dios, de indagar, de leer. Sé que nos cuesta. A veces no surge de nosotros el hecho de leer, pero nos hace muy bien. Así que les animo a seguir leyendo, estudiando, indagando, porque después se va a venir el examen también, así que hay que seguir estudiando. Vamos a orar y comenzamos en esta noche. Padre, te damos muchas gracias porque nos permites una semana más estar juntos para estudiar tu maravillosa palabra. ¿Cuántas cosas involucran nuestra salvación? Señor, ayúdanos. Danos de tu gracia, de tu Espíritu Santo, hablando a cada uno de nuestros corazones y trayendo discernimiento espiritual, Señor. Te pedimos todo esto y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como todos saben, estamos estudiando esta salvación tan grande que Dios nos ha otorgado, y al hacer tan amplia, tan grande, tenemos que ir tomando ciertos conceptos que aparecen en la palabra de Dios para entender la totalidad que involucra la salvación. Estuvimos viendo que la salvación involucra un sacrificio vicario de Cristo. Estuvimos viendo también que eso fue en propiciación. Dios hizo que nosotros podamos ser propicios a Dios. También hablamos de redención, de pagar un precio, de comprarnos, de rescatarnos, de sacarnos de ese mercado de esclavos donde estábamos. Pero también hablamos la semana pasada de reconciliación. Dios produjo la reconciliación entre Dios y la humanidad. Hoy, en esta oportunidad, en esta clase, vamos a ver la regeneración. ¿A qué nos referimos con regeneración? La regeneración o nuevo nacimiento es la obra que el Espíritu Santo produce creando o impartiendo vida espiritual al hombre. Es un pasaje muy conocido, ¿se acuerdan? San Juan capítulo 3, cuando Nicodemo viene al Señor y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. A eso se estaba refiriendo, al nuevo nacimiento, a la regeneración, al volver a nacer. Y Nicodemo le dice al Señor, pero Señor, ¿cómo no puedo volver a entrar al vientre de mi madre? Y el Señor le dice, no, tienes que nacer del Espíritu. A eso nos estamos refiriendo. Nuestra salvación produjo una regeneración en nosotros. La palabra que se utiliza, traducida como regeneración, se encuentra solamente 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Se encuentra en Mateo capítulo 19, versículo 28 y en Tito capítulo 3, versículo 5. El significado básico de regeneración es nacer de nuevo. A eso nos estamos refiriendo cuando decimos o mencionamos la palabra regeneración. Miren, ahí está en la gráfica la porción donde aparece la primera oportunidad en Mateo capítulo 19. Ahí dice la palabra de Dios, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí la primera aparición de esta palabra regeneración no se está refiriendo al hecho de salvación en sí o de un nuevo nacimiento, sino que se describe el establecimiento del reino de Cristo sobre la tierra. Va a ser en el milenio, ¿no? Ya en la etapa final de la era, ahí es
a esa etapa que se refiere. Entonces aquí el Señor le está prometiendo a sus apóstoles, a sus discípulos, que iban a estar sobre 12 tronos gobernando sobre Israel. Es como una promesa que el Señor les está haciendo por su fidelidad. Entonces, la primera palabra que aparece como regeneración es esta. Veamos la segunda. La segunda aparece allí en Tito capítulo 3, versículo 5. Yo lo tengo aquí en mi Biblia. Es interesante porque dice versículo 4, Tito capítulo 3, versículo 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿ven? Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Se está refiriendo aquí que la salvación no es por obras que nosotros hagamos, no es por ningún mérito personal, no hay forma en que nosotros los seres humanos nos podamos salvar. Todo está contaminado por el pecado. Entonces dice, nos salvó, y esto proviene de Dios, no de nosotros. ¿Se dan cuenta? La salvación, como siempre enfatizamos, proviene de Dios, eternamente y enteramente es de Dios. Y continúa el pasaje, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí aparece la palabra regeneración. ¿Se dan cuenta? Está también la palabra lavamiento. Ahí se está refiriendo a un baño figurativamente, ¿no? De lo que Dios produce, ese lavamiento, esa limpieza que produce en nuestra vida al limpiar cada uno y absolutamente todos nuestros pecados de una sola vez y para siempre. Pero se está refiriendo, dice, a la regeneración. Habla de la obra que el Espíritu Santo hace sobre los hombres que creen en Cristo como Salvador personal. Estas personas, nosotros, somos salvados por la obra de purificación o limpieza de los pecados producida mediante la regeneración de un agente. ¿Quién es ese agente? El Espíritu Santo. Y ahí produce una renovación. ¿Se dan cuenta? El contexto donde está utilizada esta palabra sí es de salvación, de soteriología. Y se está refiriendo básicamente a que el Espíritu Santo produce en nosotros esta regeneración. Pero más allá de estas palabras regeneración, que aparece solamente 2 veces en todo el Nuevo Testamento, hay otras palabras que nos dan la idea y amplían nuestro concepto de lo que es este nuevo nacimiento. Veamos algunas más. Otra palabra es renacer. Renacer. Está allí en la primera epístola de Pedro y aparece 2 veces en el mismo capítulo 1, ¿no? La primera aparece, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este renacer aquí es regenerar. Nos hizo nacer. ¿Se acuerdan? Regeneración es volver a nacer. Entonces, aquí se indica básicamente que Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer. El agente aquí de la regeneración es Dios el Padre, dice. Pero si vamos al versículo 23, dice, siendo renacidos, ahí está la palabra de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí se menciona ya no el agente, sino el instrumento por el cual se realiza
este renacer, esta regeneración. ¿Cuál es? Dice, por la palabra de Dios, dice el versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, lo más importante es entender que esta regeneración surge solamente en el momento en que uno oye y entiende el mensaje, y ahí uno puede ser regenerado por la acción de este agente, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Entonces es importantísimo predicar la palabra de Dios para que la gente entienda. El renacimiento, el renacer, el volver a nacer espiritualmente, se produce a través de la palabra de Dios. Es importantísimo esto. ¿Por qué? Porque hay algunas religiones que creen que por el bautismo la persona es regenerada. Pero ¿cómo pueden los bebés recién nacidos entender? Porque dice que aquí por la palabra de Dios fuimos renacidos. No alcanzan a entender. ¿Cómo un infante puede llegar a comprender la palabra de Dios y ser regenerado? ¿Se dan cuenta? Están cometiendo un error. Entonces es importante entender que la regeneración se produce a través de la palabra de Dios. Veamos otra palabra más. La otra palabra está en Santiago capítulo 1, versículo 18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer, ahí está, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El verbo que se utiliza aquí para hablar de regeneración o engendramiento espiritual, de nuevo se presenta la palabra de verdad. ¿Ven? El énfasis es la palabra de Dios como el medio para la regeneración. Entonces necesitamos escuchar, pero entender también la palabra de Dios para que Dios produzca en nosotros la regeneración. Esto es importantísimo. Una más. Aquí tenemos en San Juan capítulo 1, si nosotros buscamos el versículo 12 de San Juan, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El verbo utilizado allí, engendrados, para describir ese engendramiento, ese nuevo nacimiento espiritual, y el verso pone énfasis en la regeneración como una obra de Dios. ¿Se dan cuenta? No es una obra del hombre, no, nosotros no podemos hacer nada. La responsabilidad del hombre es pasiva, como que no hace nada. Dice que recibimos. El hombre está ahí y al creer recibe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero la obra o el actuar de Dios es activa, porque dice que Dios engendra en nosotros esta nueva vida, el nuevo nacimiento. Es importantísimo, porque algunos quieren hacer entender de que el hombre tiene que hacer algo por la salvación. No podemos hacer absolutamente nada. Somos pasivos, recibimos lo que Dios nos otorga. Vamos un poquito más adelante. Aquí en San Juan, capítulo 3, desde el versículo 3 hasta el siguiente, hasta el 8,
se mencionan 8 veces este nacer, esta palabra. Nacer, nacer, nacer de nuevo, nacer de lo alto, es nacido. 8 veces hace énfasis esta palabra. Y además, no solamente está el verbo, sino que también le agrega un adverbio que da la idea de nacer de arriba. Cuando dice el versículo 3, el versículo 7, dice naciere de nuevo. Versículo 7, naciere de nuevo. La idea allí es nacer de arriba, enfatizando su necesidad y su causa divina. Este nacimiento es espiritual, es de Dios. De ahí proviene. Y dice que el Espíritu Santo es presentado como el agente de la regeneración. En el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu es el agente de esta regeneración que produce en nosotros. Cristo y su obra es la base. En el versículo 13 y 14 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La base de esta obra, ¿cuál es? Es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y la fe en Cristo es la condición para ser salvo. Está allí en el versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la condición para ser salvo? Para ser regenerado, la fe. Recibir este regalo de Dios. No hay otra manera. No hay otra forma. La palabra es el instrumento. Está basado sobre la obra absoluta y completa de Cristo hecha a nuestro favor. Déjenme hacer alguna consideración aquí. Como dijimos la semana pasada, la fe, como hemos visto, no es una obra. La fe no es una obra. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obra. La fe no es por obra. Romanos, si buscamos allí Romanos, capítulo 4, que lo habíamos mencionado también la semana pasada, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Ven lo que dice el versículo 5? Mas al que no obra, su fe le es contada por justicia. Tenemos que entender que la fe es solamente el medio por el cual nosotros recibimos la salvación de Dios. No hay ninguna obra en esto. No es obra. Y hay un pasaje, si me acompañan, a San Juan capítulo 6, versículo 44, que a veces algunas personas lo mencionan y a veces trae confusión. Entonces me gustaría hacer solamente una salvedad en cuanto a este versículo. En el contexto de San Juan capítulo 6, vemos aquí al Padre trayendo a Cristo para que las personas crean en Él. Fíjense versículo 40, San Juan capítulo 6, versículo 40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El versículo 44 es el que algunas personas
toman como para decir que Dios tiene ciertas personas que sí o sí van a creer. Dice este versículo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El contexto aquí es que el Padre está trayendo a Cristo, como dice el versículo 45, el siguiente, dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Se dan cuenta? Aquí es como que Dios el Padre está presentando a su Hijo, a Jesucristo. Él es el que enseña, educa, testifica, convence acerca de Jesucristo. Es la voz del Padre, Dios el Padre, testificando del Hijo. Si no, fíjense en capítulo 5, versículo 37. San Juan 5, 37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Aquí el Padre dice que le ha enviado y está dando testimonio de él. El versículo 40, un poquito más adelante, dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. ¿Se dan cuenta? Es el Padre que inicia esta relación, y Dios es el que persuade, el que enamora. El hombre es el que responde. Dios está aquí trayendo y mostrando a Jesucristo. Es la voz testificando de su Hijo, es Dios mostrando a su Hijo, y el hombre responde a esto. La fe del hombre es pasiva, es recibir. El hombre es el receptor, el que recibe este don divino de Dios. Por eso, la fe no es una obra. La fe es el medio por el cual yo puedo recibir este regalo de Dios. El evangelista Billy Graham expresó: el Espíritu Santo hará todo lo posible para perturbarte, traerte, amarte, pero finalmente es tu propia decisión. Billy Graham decía: el Espíritu Santo hará todo lo posible para perturbarte, traerte, amarte, pero finalmente es tu propia decisión. Tenemos libre albedrío donde nosotros decidimos. ¿Se dan cuenta? Dios ya hizo todo. Dios vino a este mundo a través de su Hijo, efectuó el pago completo de todos nuestros pecados. Eso está disponible para todos, y aquí se muestra al Padre mostrando a su Hijo para que las personas puedan ser reconciliadas, pero dice: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermanos, es importantísimo entender que Dios hizo y efectuó todo completo, y el hombre tiene que responder. Vayamos a algunas conclusiones. En primer lugar, la regeneración envuelve algo nuevo, una transformación de las tendencias pecaminosas de los hombres. Implica un morir a la vida pasada y un nuevo vivir en Cristo. Gálatas capítulo 5, versículos 24 y 25 dice: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta regeneración, este nuevo nacimiento, que involucra una transformación de nuestras tendencias pecaminosas. ¿Se dan cuenta? Tenemos que entender que cuando Dios transformó nuestra vida, cuando lo recibimos, hizo una nueva creación en nosotros y ha muerto nuestra vida pasada, y Dios nos dio un nuevo vivir en Cristo Jesús. Entonces la regeneración envuelve todo esto. Hermanos, si nosotros seguimos viviendo en pecado es porque nosotros
queremos vivir de esa manera. La vieja naturaleza antigua dice que ha sido crucificada. ¿Vieron lo que leímos en Gálatas? Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne y sus pasiones y deseos. Ahí está. Nosotros tenemos que comprender esto. Si pecamos, no es porque no podemos soportar, es porque nosotros queremos. Ya la carne, todo ha quedado crucificado junto con Cristo. Qué importante este concepto. Otras referencias a la muerte del pecador, al pecado y una vivificación a una nueva vida se encuentran en Romanos capítulo 6, versículo 1 hasta el 11. Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Gálatas 2.20 o 6.14 están mencionando de esto. Este concepto tan importante que las tendencias pecaminosas de los hombres han quedado crucificadas con Cristo y tenemos una nueva vida para vivir. En segundo lugar, si bien la regeneración envuelve algo nuevo, sin embargo, no es algo extraño o ajeno a la naturaleza humana. Por el contrario, el nuevo nacimiento es una restauración de la naturaleza humana. Es la constitución de un nuevo hombre dentro de nosotros. Dios nos da una vida nueva, pero espera que sigamos creciendo. Como los bebés. ¿Se acuerdan lo que decía Pedro? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Pero después les dice, ya debiendo ser maestro, tienen que seguir alimentándose de leche. Lo que Dios espera de nosotros es que nos hizo renacer, nos regeneró, ¿pero para qué? Para que podamos seguir creciendo. Dios espera que sigamos creciendo. Si no, es como un bebé que no crece. Qué lamentable es cuando encontramos bebés que no se alimentan bien, que no crecen, y vas al médico y no llegaron al peso, su estatura está igual. Esto trae preocupación. Lo mismo en nuestra vida. Esta regeneración envuelve que nosotros tenemos una nueva naturaleza, un nuevo hombre en nosotros. ¿Para qué? Para seguir creciendo. No podemos tener la misma estatura espiritual que años anteriores. Y no pasa por edad y no pasa por tiempo. Podemos ser mayores, podemos tener mucho tiempo en la iglesia, pero ser enanos espiritualmente. ¿Se dan cuenta? Pasa por el hecho de dejar que Dios vaya obrando en nuestra vida. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra de Dios, a través de estudiar, a través de obedecer, a través de dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestro ser. Esto es lo que va produciendo en nosotros este crecimiento espiritual. Otra conclusión. La regeneración es algo instantáneo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Se dan cuenta? Es algo instantáneo. No hay nada en la descripción de la regeneración que implique que sea un proceso. Es en el momento en que creímos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. El día que oraste al Señor y le pediste perdón por tus pecados, Dios produjo la regeneración en tu vida. No es un proceso, ya estás regenerado completamente. Los tiempos verbales utilizados en la Biblia son aoristos, o sea, pasado, que describen una acción puntual y no de tiempo o que dura un tiempo. Y son tiempos perfectos que enfatizan un estado de culminación.
O sea, ¿a qué se refiere? La regeneración fue un punto en el pasado culminada en ese preciso momento. No es que nos vamos regenerando poco a poco. No, 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 no. Esto es en el pasado y ya se concluyó completamente. Una más. Aun cuando la regeneración es una obra completa, instantáneamente no es un fin en sí mismo. Por el contrario, es el inicio de un proceso de crecimiento y de madurez, que llamamos santificación, que después, al final del curso, lo vamos a ver, que va a durar toda la vida. Esta regeneración, este nuevo nacer que Dios produce en nosotros, que es el inicio de un proceso de crecimiento, de seguir madurando, de seguir dejando que Dios tome el control de nuestra vida, de seguir pidiendo al Señor que obre a través nuestro. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estamos aquí en este proceso de santificación progresiva. Dios nos transformó. ¿Para qué? Para que sigamos creciendo. Avancemos. Consideraciones finales. Los resultados de la regeneración. ¿Qué produce la regeneración? Primero, una vida, una nueva naturaleza. Ahí tenemos algunos versículos, ¿no?, que estuvimos mencionando. Pero también no solo una nueva naturaleza, sino una nueva vida. Dios transformó absolutamente nuestra vida. Pentecostés dijo, el creyente ha recibido una nueva mente, según 1 Corintios 2:16, para que pueda conocer a Dios. Dios cambió nuestra mente para que podamos conocer a Dios. Dios cambió nuestro corazón, según Romanos 5:5, para que podamos amar a Dios. Pero también Dios nos dio una nueva voluntad para que podamos obedecer a Dios. ¿Se dan cuenta la transformación que Dios hizo en nuestras vidas? A través de esta obra maravillosa de regeneración, de un nuevo nacimiento, de volver a nacer. Y tenemos a nuestro alcance todas estas herramientas. ¿Para qué? Para que podamos seguir creciendo, para que podamos obedecer. Tenemos una nueva mente, tenemos un nuevo corazón, tenemos una nueva voluntad para amar, para adorar, para servir, para crecer en el conocimiento de este nuestro buen Dios. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes. Dios va a hacer la transformación en nuestra vida en el momento mismo en que creímos. Y nosotros tenemos que seguir creciendo en ese conocimiento del Señor. Vamos a orar para que Dios nos ayude, nos sostenga, nos anime para seguir creciendo cada día más, para no dejar de leer la Biblia, de obedecer a Dios, para confesar nuestros pecados, para vivir una vida agradable a Dios, porque Dios nos dio una nueva naturaleza, una nueva vida. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por esta nueva clase. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias por lo que haces a nuestro favor. Gracias por darnos esto tan maravilloso como es una nueva vida, una nueva naturaleza. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en nuestra vida, entendiendo que nuestra vieja naturaleza, nuestro pecado, ha sido crucificado juntamente con Cristo allí en la cruz. Gracias, Señor.
Escucha nuestras oraciones, Señor, donde confesamos que somos débiles, pero clamamos a ti para que tú, Señor, puedas ayudarnos a glorificar tu nombre, viviendo vidas dignas de ti. Te alabamos y dejamos todo en tus manos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.